Ya, chiquillos, el último objetivo de todo esto es reconocer el concepto de variable aleatoria continua. Sí, estuvimos bastante rato hablando de variable aleatoria discreta, ahora pasamos a la famosa continua. Recuerden un poco cómo el trayecto de esto, cuando nosotros recién comenzamos a ver el tema de variable aleatoria, uno comenzaba, para explicar este concepto, empezaba con experimentos sencillos. Sí, yo me acuerdo que en algún momento seguramente vimos el experimento de lanzar dos monedas al aire. ¿Sí? Dos monedas. Y sobre este experimento, a mí me puede interesar el estudiar algo, ¿sí? El observar algo. Y al observar eso, me interesa saber cuál es la probabilidad de que ocurra dicho suceso que estoy observando. Y eso es básicamente lo que hacen las funciones de distribución, ¿sí? O la famosa función de cuantía, que lo que hacía era asignar a cada valor de la variable una cierta probabilidad. Ya, pero ¿qué es la famosa variable aleatoria? Este concepto que es un poco difícil de comprender. Este concepto de variable aleatoria es algo, lo podemos entender como algo que a mí me interesa observar de un experimento. Y uno siempre cuando parte con este tipo de experimentos, lanzando monedas, son los experimentos más sencillos que uno puede demostrar para llegar a comprender ese concepto. Entonces, si yo lanzo dos monedas, ¿qué me puede interesar observar? Obviamente tengo básicamente dos opciones, o que me salgan caros o que me salgan sellos, y eso es lo que a mí me interesaría observar, dado este experimento tan sencillo. Entonces aquí yo defino mi variable aleatoria, siempre se definían con letras mayúsculas, X y Z, en donde yo digo que esto es el número de caras que yo quiero observar. Entonces nosotros observábamos el número de caras y nos hacíamos la pregunta que ¿qué valores puede tomar esta variable aleatoria? Y construíamos la famosa función de cuantía, que es esta función que me permite visualizar el cómo se distribuye esta probabilidad dentro de las distintas opciones del valor de la variable que tengo. Así, por ejemplo, habíamos dicho que para el número de caras, yo podría tener 0 caras, podría tener una cara, podría tener dos caras. Ese es el máximo que yo puedo tener de cara y el mínimo que no me salga ninguna cara. Y esto lo asocio a una probabilidad. Y ese es el concepto de variable aleatoria. Es esta idea de función entre los valores que puede tomar esta variable y la probabilidad asociada a que esto ocurra. Entonces, para este caso, ¿cuál era la probabilidad de sacar 0 caras? ¿O cómo yo podía tratar de obtener esta probabilidad que tal vez no es tan inmediata? ¿Qué es lo que construíamos? Usualmente se Exacto, construimos el famoso árbol de probabilidad, que es una forma visual de yo poder el manipular y el hacer operaciones entre distintas combinaciones de sucesos que puedan ocurrir dentro del experimento. Entonces, por ejemplo, acá uno simulaba y formulaba su árbol, donde decía cara, sello, luego la segunda lanzada para tratar de hacer todas las combinaciones posibles, cara, sello, teníamos asociado en cada ramo una cierta probabilidad, teníamos un medio en cada una de las ramas y yo con esto podía ir determinando las probabilidades de cada valor de nuestra variable aleatoria, que era 0, 1 y 2. Recuerden que parte de algo que yo quiero observar. Y aquí yo me daba cuenta que obtener 0 caras era lo mismo que obtener 2 sellos, por lo tanto era un medio por un medio, esto equivale a un cuarto. Obtener una cara ocurre en dos casos, cara, sello, cara. Esto vale un medio. Y obtener en el fondo dos caras era nuevamente un cuarto. Y con eso yo podría construir mi famosa función de cuantía, que en el fondo me permitía observar qué cosa era lo más probable de obtener. Si uno aquí ve que es lo más probable de obtener, claramente uno dice que es el 1, porque es el que tiene mayor probabilidad. Y eso está relacionado también con el famoso valor esperado de la variable. Luego de esto uno podía construir un famoso histograma como para graficar el cómo se estaban comportando las probabilidades, pero también podíamos construir la famosa función de distribución acumulada, que era la F mayúscula. ¿Qué es lo que hacía esta función? Acumulaba probabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía un cuarto, después acá yo tenía 3 cuartos,
y acá después tenía 1, porque recuerden que la probabilidad acumulada siempre era, llegaba hasta el total de 1, donde yo tenía toda la probabilidad total. ¿Cómo yo tenía que entender esta famosa función de distribución acumulada? Siempre estaba buscando cuál era la probabilidad de que fuese ese valor o menos. O sea, ¿cómo interpreto esto? La probabilidad de que yo al lanzar dos monedas obtenga una cara o menos. Por lo tanto, estoy considerando que también sean 0 caras. ¿Sí? Por eso esto va acumulando probabilidad. Luego de esto, este fue el comienzo de todo lo que vimos. Pasamos a la famosa distribución binomial. Y comprendimos que la famosa distribución binomial es un modelo matemático que puede ser utilizado frente a ciertos tipos de situaciones. Y ese tipo de situaciones básicamente son los famosos procesos de Bernoulli, en donde yo me enfrento a una situación que es dicotómica o solo puede ocurrir una u otra cosa. Tengo cierta probabilidad de que eso ocurra, que se llama la probabilidad de éxito, y se repite una cierta cantidad finita de veces. Por ejemplo, el experimento de dos monedas claramente puede ser modelado con la función de distribución binomial. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve la binomial si ya lo podemos hacer así con el árbol? Bueno, obviamente que en la medida en que uno va complejizando los experimentos, por ejemplo, no es lo mismo lanzar dos monedas que lanzar 20 monedas. Imaginen el árbol que se debe construir para lanzar y yo modelar el cómo se lanzan las 20 monedas. Entonces llega un punto en que este tipo de situaciones ya no se pueden resolver de la misma forma y necesito un modelo matemático que fue la famosa distribución binomial. Distribución binomial que es la que está planteada acá. ¿Sí? Esta es la famosa expresión binomial en donde tenemos esa famosa combinatoria que lo único que hace es contar las ramitas del árbol, de este árbol imaginario que tenemos en nuestra cabeza, que son favorables a lo que yo estoy estudiando. Noten que esto nos da probabilidades puntuales. ¿A qué me refiero yo con una probabilidad puntual? De que me entrega cuál es la probabilidad de que ocurra un cierto número de veces. ¿Sí? No menos que esa, sino que justamente ese número de veces. Y también en algún momento describimos que esta famosa función de distribución tenía asociado un valor esperado y una varianza y una desviación estándar. A nivel conceptual, ¿qué es el valor esperado? Es este valor medio, ¿sí? Que está justo en el centro de la distribución de probabilidad, por eso es el más probable, por eso tiene mayor probabilidad de ser escogido. Y la desviación estándar, ¿con qué idea me interesa que se queden? Como es una medida de dispersión, es decir, ve qué tan alejados o cercanos están los datos en torno a ese valor central. Así, por ejemplo, uno puede ver que en el caso de la curva o la distribución roja, los datos están más alejados del centro de esa línea central que en el caso del azul. Y efectivamente, si uno llegase a calcular esto, se daría cuenta de que el valor de la desviación estándar es mucho menor en la azul que en la roja. Eso hace que estén más pegaditos en torno al centro. Esa es a grandes rasgos la idea de varianza, desviación estándar, disculpen, y valor esperado. Luego, ¿qué es lo que viene ahora? Estuvimos trabajando acá con distribución binomial, que dijimos que pertenecía a un cierto tipo de variable aleatoria que nosotros nombramos que era discreta. ¿Por qué? Porque también existía otro tipo de variable aleatoria que uno llama continua. ¿Cuál era la diferencia a grandes rasgos de esas dos variables, de esas dos variables aleatorias, entre lo discreto y lo continuo? ¿Cuál era como la diferencia entre ambas cosas? El lanzar monedas y contar la cantidad de caras es un experimento, una variable aleatoria discreta, continua. Si rindo una prueba y tengo puras preguntas verdadero y falso, que eran como las preguntas que estábamos trabajando, y yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener 7 preguntas buenas, ¿eso es discreto o continuo? ¿Cuál es la diferencia? Si yo vendo un cierto producto y tomo 5 de esos productos al azar para ver si están buenos o malos, ¿eso es discreto o continuo? El analizar el número de productos buenos o malos.
Suceso imposible, ¿qué es eso? ¿Discreto o continuo? Yo sé que lo discreto es cuando no hay intervalo entre los dos valores y siempre están en los naturales, pero los continuos son siempre los reales. Exacto. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, acá está. Discreto o continuo. Una variable aleatoria continua, a diferencia de la discreta, es una variable que dentro de un intervalo puede tomar cualquier número real y su recorrido es un intervalo de los números reales. Es decir, ahora vamos a trabajar con valores que pueden tomar cualquier valor numérico dentro de los números reales. A diferencia de los casos discretos. ¿Por qué lanzar las monedas y ver el número de caras es discreto? Porque yo o tengo 0 caras, 1 o 2 o 3 o 4 caras, pero no tengo 2,75 caras. ¿Sí? A eso se refiere. Si yo observo cierto producto y quiero determinar si está bueno o malo, el producto de partida está bueno o malo y eso va a ser una cantidad natural o entera de productos que van a cumplir con esa condición. No puedo tener 2,25 productos buenos. ¿Sí? No tiene sentido hablar de eso para el caso de las variables aleatorias discretas. Pero en cambio, si yo quisiese ver la probabilidad de que un estudiante mida más que la media del curso cuarto medio, en metros trabajando, yo no tengo estudiantes que están que miden 1 metro o 2 metros. No tengo solo esos 2 puntos, sino que tengo todo un abanico de posibilidades entre esos 2 puntos. Por lo tanto, ahí ya paso a utilizar números reales, es decir, ocupo cualquier número, porque las personas pueden tomar distintas medidas. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la diferencia y cambia el tipo, obviamente, de problema que se viene a resolver con este tipo de modelo. Les dejé un link por si acaso, pero lo voy a abrir yo para que lo vean. Después, si ustedes quieren, le echen un vistazo, en donde sale un simulador para entender un poco más esto de las variables aleatorias. Y acá nosotros tenemos un simulador de distintas distribuciones. Acá abajito, donde dice binomial, uno puede cambiar esta función de distribución. Y como les mencioné que existen muchas, aquí pueden ver todas las muchas que existen. ¿Sí? En algún momento alguien las va a llegar a estudiar y se va a acordar de este momento, cuando estén estudiando todo este tipo de funciones de distribución, que no son otras cosas que modelos que se aplican a ciertos problemas. Esa es como la gran idea que quiero que se queden detrás. Entonces, la binomial, acá me pide que yo dé el número de experimentos y la probabilidad de ocurrencia. Vamos a modelar, por ejemplo, el tema de lanzar 2 monedas, que sabemos que es binomial. Lanzo, repito, 2 veces el experimento y la probabilidad de 0,5 en cada caso. Listo, aquí tengo las probabilidades. Y noten acá en la parte superior derecha que es la misma función que construimos. Para tener 0 caras era un cuarto, 0,25. Para obtener una cara es 0,5, que es un medio. Y para obtener 2 caras es 0,25, que es un cuarto. Y acá el cursor yo puedo moverlo e ir como sumando probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiese saber cuál es la probabilidad de que sea 1 o menos, tengo que sumar la de 1 y la de 0. O sea, 0,75, que también lo habíamos obtenido. Obviamente, al tener todo, se cumple la probabilidad de 1. Y yo podría aquí obtener cuál es la probabilidad de obtener 2 caras, 0,25. Y así podría jugar con esto mucho rato cambiando los parámetros. Pero lo que me interesa es que noten el cursor. El cursor pasa del 1 al 2. Por más que esto esté graduado de forma distinta, con decimales, aún así, esto pasa de forma discreta entre 1 y 2, por lo que habíamos conversado recién. ¿Qué pasa si yo realizo un experimento de lanzar una moneda 200 veces? Aquí nuevamente tengo todas las probabilidades, acá están calculadas. Muchas son 0 porque es tan baja la probabilidad de que ocurra ese suceso que es completamente 0. Y aquí vemos cómo se distribuyen. ¿Qué es lo que podemos ver? Me interesa que vean un poco cómo se compone este dibujo. No es al azar esta especie de curva que se va formando, solo que no es una curva en sí, porque estos son pequeños barras que, como son tantas, pareciese que fuese esta curva, pero me interesa un poco la forma, porque vamos a empezar a trabajar con la función de distribución normal que posee la misma forma. ¿Y qué nos va a interesar trabajar de esta función de distribución normal? Nos va a interesar el saber cuál es la probabilidad de que ocurran ciertas cosas, pero ya no las vamos a saber de una manera puntual como en el caso de las variables aleatorias discretas.
Es decir, yo no voy a poder saber cuánto vale directamente un valor concreto, porque vamos a ver que la teoría nos dice que eso vale cero, no lo puedo calcular. En cambio, yo voy a tener que calcular rangos de probabilidad. Y por ejemplo, si es que este fuese el experimento de lanzar 200 monedas, y yo quisiera saber cuál es la probabilidad de sacar 100 o menos, tendría que sumar todas las que están acá, desde el 0 hasta acá, hasta que llegan al 100. Es decir, estaría sumando todo esto. Y nos vamos a dar cuenta que eso no es otra cosa que sumar cuánto mide cada una de estas barritas, es decir, calcular el área que está acá. Asimismo, yo podría calcular la probabilidad de obtener entre 100 y 110 caras. O sea, tendría que poner acá ahí, entre 100 y 110. ¿Y cómo obtendría esa probabilidad? Sumando cada una de estas cosas. Solo que en la distribución normal nosotros vamos a estar sumando esto, pero a nivel de áreas bajo la curva específicamente. Eso es lo que se dice. Si nosotros vamos a la normal dentro de esto, nos encontramos con la famosa curva. Esta cosa se llama campana de Gauss, ¿sí? Esta gráfica, y nos permite calcular probabilidades. Acá está estandarizada. Vamos a entender qué significa esta cosa estandarizada, pero básicamente yo voy a poder obtener las probabilidades como producto de una suma o resta de áreas de esta curva que se está formando. ¿Sí? Ese es un poco el fin de esto. Entonces, como les decía, al tener que trabajar con una variable aleatoria continua, yo ya no puedo determinar el valor puntual de algo, sino que voy a tener que obtener un rango de valores de probabilidad de que cierto suceso ocurra. Por ejemplo, si quisiese analizar su curso, tendría que, con este tipo de variable aleatoria continua, yo no podría determinar la probabilidad de que una persona mida justo 1,67. Podría determinar cuál es la probabilidad de que las personas midan menos que 1,67 o más que 1,67. ¿Por qué? Porque estoy sumando áreas debajo de esta distribución normal, que al ser normal, de inmediato tiene asociada esta gráfica, que es la famosa campana de Gauss. Y como yo estoy trabajando en los números reales, no tiene sentido hablar de, y estoy entendiendo que la probabilidad es la suma de áreas, no tiene sentido hablar de el área de una línea para nuestro gráfico. Vamos a verlo más adelante para que se entienda un poco más esa idea. Pero vamos a ponernos de acuerdo con la notación. Se determina o se denomina función de distribución de una variable aleatoria continua con el F mayúscula. Recuerden, función de distribución acumulada, la misma, solo que se pone con el mismo nombre más cortito. ¿Y qué es lo que nos indica? Se va a llamar esto la función de probabilidades que acumula hasta un determinado valor de x, de la variable f de x. ¿Y cómo va a quedar determinado eso? De la siguiente forma: f de x es lo mismo que la probabilidad de x menor que un cierto valor. Si retrocedemos acá a la binomial, noten, acá era probabilidad de que x fuera igual a un valor. Ya, al trabajar con distribuciones continuas, no tenemos esa posibilidad de igual, sino que siempre va a ser menor que un cierto valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una cierta distribución de probabilidad que ¿qué me muestra este gráfico? El cómo se distribuye la probabilidad. Aquí tengo los valores de la variable 2, 5, 7, 8, no tengo idea qué son, da lo mismo. Lo que interesa es comprender el cómo yo voy determinando las probabilidades de que ciertas cosas ocurran. ¿Qué me indica a nivel gráfico esto? De que existe un 0,3, o sea, un 30% de probabilidad que el valor de la variable sea menor que 5, o esté entre 2 y 5, podría decirlo. Pero basta con decir que sea menor que 5 porque no tengo nada más antes que el 2. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe eso? Acá está. Probabilidad de que x sea menor o igual que 5 es igual a 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 5 y 7? Que es lo que está planteado acá. Acá nos dicen que es 0,6. ¿Y cuál es la probabilidad que sea mayor que 7? 0,1. ¿Sí? No tengo idea de cuál es este experimento. Lo único importante es entender que para yo obtener probabilidades de forma gráfica y visual, voy a estar sumando esa área. Obviamente, calcular esta área es súper complejo porque es una curva. Es por eso que el modelo normal tiene una expresión que seguramente van a encontrar horrible, que es la que está acá. F de x igual a toda esta cosa que está acá. Pero ojo, este es el modelo normal, de distribución normal, pero nosotros no vamos a utilizar este modelo de distribución normal, sino que vamos a utilizar una estandarización de este modelo. ¿Qué hace esta estandarización? Mueve la curva, este gráfico,
que está graduado, no sé, si estamos viendo altura, estará graduado en metros, si es que estamos viendo kilogramos de algo, estará graduado en kilogramos. Independiente de lo que sea, mueve este gráfico al centro del eje de las coordenadas, al 0, 0. Y al hacer eso, esta expresión se reduce, o bien vamos a terminar trabajando con una expresión que es mucho más sencilla. ¿Sí? Así que ojo. Pero esta es la famosa distribución normal. Entonces, cada problema que sea modelado con una distribución normal tiene asociado de inmediato el gráfico que es la famosa campana de Gauss, que es el que está planteado ahí. ¿Y qué es lo que se plantea en este gráfico? Parte de las propiedades de la distribución normal. Son propiedades, es decir, son cosas que se cumplen siempre. ¿Qué es lo que uno puede ver en torno a esta distribución normal? Que hay dos valores que son sumamente importantes. De partida, la media y la desviación típica, o vamos a decir la famosa desviación estándar, simplemente, la desviación, que está con esa letra ρ y esta es la letra mu. Esos son los dos valores fundamentales para esta distribución. Si yo conozco estos valores, puedo modelar la situación dada una distribución normal. Es otro tema el cómo yo determino este mu y este sigma, pero eso ya es otro tema. Lo que nos interesa es que frente a una situación nos van a decir que esto se distribuye de forma normal y nos van a dar la media y la desviación estándar. Y yo con eso de inmediato visualizo en mi mente que esto se distribuye tal como está presentado acá por esta campana que está acá, que es la famosa curva de Gauss, en donde, si se dan cuenta, el valor central acá es la media. Este valor que está acá es mu. ¿Y qué es lo primero que se observa como propiedad? Es que esto es simétrico. Es decir, mu me separa mi muestra entre un 50% que es mayor que mu y un 50% que es menor que mu. ¿Sí? Siempre, estos son propiedades, son cosas que se cumplen. En la medida de que algo se distribuye de forma normal, va a cumplir todas las propiedades de la normal. ¿Sí? ¿Y qué son los valores que me indican acá? Bueno, lo que me indican acá es la probabilidad, ¿sí?, de que los valores de esta variable queden entre mu y una desviación estándar hacia la derecha, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar, lo mismo hacia la izquierda. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo que un cierto valor de la variable, supongamos que es la altura de, bueno, viene un ejemplo con alturas, supongamos que una altura de 1,71 la media mu. Si supongamos que su curso tiene como media 1,71 metros. Y la desviación estándar, que es esta idea de qué tan cercanos están todos sus compañeros a esta media o qué tan dispersos. Obviamente, si en mi curso yo tengo una media de 1,71 y tengo personas que miden 1,50 y 2 metros, eso hace que los valores estén muy alejados. Aumenta la dispersión, aumenta la desviación. En cambio, si tengo que dentro de mi curso, el que mide menos mide 1,65 y el que mide más 1,75, ustedes pueden notar que están todos muy cercanos a este valor que es la media. ¿Sí? Entonces, supongamos que la desviación en este caso es 0,3 centímetros, 0,3 metros, disculpen. ¿Qué es lo que podemos ver? Que si este valor central es 1,71, de inmediato yo sé que el 50% mide más que eso y el 50% menos que eso. Eso de partida ya lo sé, por la simetría que es una propiedad de esta distribución. Pero ¿qué otra cosa sé? Una desviación estándar hacia la derecha significa que a este valor central, que es 1,71, le sumé, disculpen, estos 0,03 metros. 0,03 metros. ¿Esto qué es lo que significa? Que una desviación estándar hacia la derecha, yo aquí tendría... Ah, no, lo hice... Me estoy confundiendo solo. Lo hice bien, es 0,3, sí, son un ejemplo. Acá está. 0,3 metros. Ya, entonces, una desviación estándar hacia la derecha significa que a mi medida le sumo este 0,3. ¿Y cuánto me daría si yo al 1,71 le sumo el 0,3? ¿Cuánto me daría el valor?
Esto tiene que ser 0,0. Sí, no me va a hacer esto es 0. Sí, son 3 centímetros lo que quiero hacer. ¿Por qué le puse tanta coma entre medio? Disculpen, chiquillos. Ahí están los 3 centímetros, si no eran 30 centímetros. Tengo un problema con el traspaso de unidades. Ya, entonces si yo le sumo 0,03 metros hacia la derecha, yo tendría que este valor está asociado al 1,74. ¿Eso qué significa? Y es parte de una de las propiedades. ¿Qué me indica la distribución normal? Me garantiza que aproximadamente el 34,1% de la población que se distribuye normal siempre está entre el valor de la media y una desviación estándar hacia la derecha. Lo mismo ocurre con el valor 1 hacia la izquierda. Si yo me muevo hacia la izquierda, estaría hablando que aquí tengo la medida 1,68. Entonces, ¿yo qué puedo garantizar? Puedo garantizar que el 34% de los estudiantes de este curso imaginario que acabo de crear mide entre 1,68 y 1,71. También tengo otro 34% que mide entre 1,71 y 1,74. Por lo tanto, podría decir con toda propiedad que tengo que un 68,2% mide entre 1,68 y 1,74. Y esa es la idea de utilizar la distribución normal. Estaría sumando esta área que se forma acá, porque al ser simétrica tengo la misma cantidad de área a este lado que a este lado. Luego, ¿qué se dice? Que a dos desviaciones estándar, entre 1 y 2 tengo acumulado el 13,6%. Si nosotros tuviésemos que poner esto en una altura, sería el 1,77. Yo podría decir con toda propiedad que el 13,6% de este curso mide entre 1,74 y 1,77 metros. ¿Sí? Y así podría seguir describiendo la población solo utilizando las propiedades de esta famosa distribución. El cómo se comporta, el cómo podemos utilizar su simetría para garantizar ciertas cosas. Ahí está específicamente una ampliación de esto de cómo se va sumando hasta 3 desviaciones estándar hacia la derecha y menos 3 hacia la izquierda. A grandes rasgos, ¿qué es lo que importa visualizar? Para la distribución normal se cumple, no sé qué hace ese signo ahí, que el 68,26% o ese 68,2% que acabamos de ver de los valores de una variable aleatoria normal están dentro de una más o menos desviaciones estándar de su media, ¿sí? Lo que estaba acá. Todo esto suma el 68,2%. Luego, ¿qué me dicen? Que el 95,45% de los valores de una variable aleatoria normal están dentro de más o menos 2 desviaciones estándar. Es decir, a esto le sumamos esto que está acá. Y yo ya tengo el 95% de la población entre esos rangos de valores. Y ya por último, ya es cuando ya cabe casi toda la población y tengo que un 99,73% de los valores de una variable aleatoria normal están dentro de más o menos 3 desviaciones estándar de su media. Es decir, aquí ya tengo la totalidad de los valores. Cuando nosotros estandaricemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Noten que para este ejemplo, lo único que hicimos fue trabajar con alturas. ¿Cuál es el centro de esto? 1,71. Ese es el número que nosotros utilizamos como centro porque corresponde a la media de la altura. Cuando estandaricemos esto, lo que vamos a hacer mentalmente o a nivel gráfico es trasladar este gráfico y lo vamos a centrar en el origen. Cosa que mu pase a ser 0. ¿Sí? Es decir, lo movimos, lo trasladamos hasta que mu pasó a ser 0. Y la desviación estándar va a pasar a ser 1. Y ahí vamos a estar hablando de una distribución normal estandarizada. ¿Para qué se va a hacer eso? Para lo siguiente. Si yo tengo que en este mismo gráfico que acabamos de realizar, si yo tengo que mu vale 0, y tengo que mi desviación estándar vale 1, por lo tanto acá vamos a tener el 1, acá vamos a tener el 2 y acá vamos a tener el 3, lo mismo ocurre para acá, vamos a tener el menos 1, el menos 2 y el menos 3, vamos a poder utilizar las famosas tablas de distribución normal estandarizada. Y si ustedes ven esas tablas, que son las que tengo acá, me voy a adelantar un poco. Ahí está.
Si ustedes ven estas tablas, están tabuladas desde el -3 hasta el 3. Es decir, están abarcando toda la probabilidad de esta campana de distribución de probabilidad normal estándar. Y por eso es tan importante el estandarizar, porque nosotros vamos a poder estar trabajando cualquier problema en cualquier unidad, pero vamos a poder estandarizar y calcular la probabilidad con esta tabla. Yo sé que ustedes han visto un ensayo de PSU que viene una pequeña tablita donde les entregan la información, viene una tablita como esta que está... No tenía más adelante, disculpe. Como esta que está ahí. ¿Sí? Le entregan los valores de Z y uno tiene que interpretar cuál es la probabilidad asociada a ese Z. Ese Z es producto de un cambio de variable que se realiza y que les va a permitir o nos va a permitir calcular la probabilidad de que ciertas cosas ocurran. Veamos ejemplos sobre esto para ver si se quedó un poquito claro. Dice, observa, la media de la masa en kilogramos de una población de gatos es 3,6 y su desviación estándar es de 1 kilogramo. Se quiere determinar la probabilidad de que al seleccionar un gato se encuentre con sobrepeso, es decir, que tenga una masa superior a 4,6 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Eso es lo que se plantea. Entonces, aquí, sin hacer ninguna estandarización, que este problema después lo vamos a poder resolver, obviamente, con ese método que es mucho más sencillo, pero aquí nos interesa entender un poco las propiedades todavía. Vamos a hacer uso de este gráfico. Cada una de estas líneas, por si acaso, corresponde a cierto número de desviación estándar con respecto a la media. Aquí tenemos una desviación hacia la derecha, 2, 3, etc. Igual que el gráfico anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la media es 3,6. Por lo tanto, aquí yo podría escribir que es 3,6. ¿Cuál sería el valor con una desviación estándar hacia la derecha? ¿Qué valor tendría acá? ¿Cuántos kilogramos tendría justo en este punto que es más una desviación estándar hacia la derecha? ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me queda este valor que está justo aquí? Igual vale decir no sé. Sí, profe, me perdí. Ya. Aquí tengo el valor medio, que es 3,6 kilogramos, ¿cierto? Y la desviación estándar es de 1 kilogramo. Por lo tanto, el primer rango que está acá, que recuerden que se compone por la media más una desviación estándar, vendría siendo 4,6. El siguiente, dos desviaciones estándar después de la media, vendría siendo 5,6. Y tres desviaciones estándar sería 6,6. Lo mismo para el otro lado, solo que restando. La media menos una desviación estándar, como aquí la desviación estándar es 1, recuerden, esto vendría siendo 2,6. Las dos desviaciones estándar menos sería 1,6. Vamos a poner... Y la última de acá vendría siendo 0,6. Listo, ahí tengo todos los pesos de estos gatos según esta distribución que me dicen que es normal. ¿Qué cosas puedo llegar a garantizar de inmediato? Podría deducir con toda propiedad que el 68,2%, recuerden, esos son propiedades, esos números son propiedades, se cumplen siempre, el 68,27% de la población, ¿entre cuánto pesa? ¿Dónde está el 68,2% de la población? Si yo voy al gráfico anterior, el 68,2% está entre menos
una desviación estándar y más una desviación estándar respecto a la media. Por lo tanto, estaría hablando de esto. Acá está el 68,2%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de esta población de gatos, el 68,2% pesa más de 2,6 kilos y menos de 4,6 kilos. ¿Sí? Este tipo de conclusiones uno puede obtener a partir de esto. Ya, pero vamos un poco a la pregunta. Dice, se quiere determinar la probabilidad que al seleccionar un gato, este se encuentre con sobrepeso, es decir, tenga una masa superior de 4,6 kilogramos. ¿Qué área de esta curva, de esta campana, a mí me interesa calcular? O si lo escribo de otra forma, me están pidiendo la probabilidad de que el valor de la variable, que es el gato que yo quiero observar, sea mayor o igual que 4,6 kilogramos. ¿Qué área de la curva me están pidiendo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda del 4,6? Hacia la derecha. Hacia la derecha, es decir, me están pidiendo que calcule esta área que está acá. Eso de ahí, más eso de ahí. Eso me están pidiendo. Y yo podría generar una aproximación de esto. ¿Cómo? Sabiendo cuánto vale cada uno de los valores que está ahí, vale, o cuál es la probabilidad de que un gato pese entre 4,6 y 5,6. Si veo mi esquema anterior, me doy cuenta que esa probabilidad es del 13,6%. ¿Sí? Entonces, esto es 13,6%. ¿Cuál es la probabilidad de que pese entre 5,6 y 6,6? 2,1%. Y después queda un porcentaje acá afuera que lo podría obviar. Pero haciendo una aproximación, yo podría decir que aproximadamente la probabilidad de que un gato pese más que 4,6 es de 15,7%. Y eso solo ocupando las propiedades de esta campana de Gauss. Insisto, cuando estandaricemos esto, no vamos a estar calculando los trocitos de cada uno de estos lados, o sea, de esta curva, sino que simplemente vamos a estar calculando la probabilidad de todas formas. Pero interesa que entiendan cuáles son las propiedades y también que éstas se cumplen siempre, independiente de la población que estemos analizando. Sean gatos, sean medidas, sean centímetros cúbicos de algo que estemos analizando, siempre que yo tenga la media y tenga la desviación estándar, voy a poder construir este gráfico y ver cómo se reparte la probabilidad entre cada uno de los intervalos de valores y siempre se va a conservar estas medidas. Siempre entre mu y una desviación estándar va a valer 34,1, 13,6, etcétera, etcétera. Son propiedades que se van a mantener. Ya, pero les decía que ahí uno podría hacer varias cosas, pero les decía que vamos a estandarizar esto para aprender a ocupar la famosa tabla de distribución estándar. Entonces dice, sea z una variable estadística, se dice que z se distribuye de forma normal, tipificada o estandarizada, ese es el nombre, si la media, la moda y la mediana de la distribución son 0 y su desviación estándar es 1. ¿Y cómo se nota eso? Se dice que z se distribuye de forma normal, con media 0 y desviación estándar 1. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar siempre con este formato. Normal, vamos a decir que la variable aleatoria z se distribuye normal, y acá va a estar mu, rho. Siempre va a tener esa forma, mu, rho. Es decir, primero me van a dar a mí la media, y luego me van a dar la desviación estándar. ¿Y qué significa esto de estandarizar? Lo siguiente. Acá hay un esquema donde se muestra una distribución normal no estandarizada y una estandarizada. En la primera, dice distribución no estandarizada, tengo que mu vale 10 y rho vale 1. Acá me dicen que el área bajo la curva, supongamos que esto no sé qué puede ser, estoy calculando la medida de algún contenido en algún vaso, supongamos, y esto está en milímetros. Entonces aquí me dicen que el área, es decir, la probabilidad de que el vaso cuente con
más de 10 milímetros y menos de 11,5 es de un 0,43 o un 43% aproximadamente. Eso es lo que me están diciendo acá. Pero ¿qué pasa si yo esto lo muevo y en mi mente lo desplazo al origen del plano cartesiano o al origen del eje coordenado? Y tendría el caso que está acá, que es una distribución normal estandarizada, en donde en ningún momento se vio afectada el volumen de esta curva, o sea, disculpen el volumen, el área de esta curva, sino que sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Mide exactamente lo mismo, solo que logré trasladarla al origen. ¿Y por qué quiero trasladarla al origen? Porque nosotros vamos a trabajar con una tabla que ya tiene calculada todas las probabilidades entre esos rangos de valores. De ahí la gracia de estandarizar. O si no, yo podría trabajar con esta expresión que está acá y no estandarizar nunca y calcular de todas formas las probabilidades. Pero claramente no queremos llegar a eso, sino que vamos a trabajar de forma con la distribución normal estandarizada. ¿Y cómo se hace esto? De la siguiente forma, hay que realizar un cambio de variable solamente. Dice, sea X una variable con distribución normal no tipificada de media mu y de desviación estándar ρ, para transformar una distribución normal no estandarizada a una distribución normal tipificada o estandarizada, se debe hacer el siguiente cambio de variable. Z es igual a X menos mu partido ρ. Eso tienen que recordarlo siempre. Z igual a X menos mu partido ρ. Ese es el famoso cambio de variable, en donde mu, ¿qué es? Recuerden que es la media. Rho, ¿qué es? La desviación estándar. X, ¿qué es? El valor de la variable, y Z es el nuevo valor luego del cambio de variable. ¿Sí? Z es el valor que yo voy a buscar en la tablita. Eso es lo que es Z. Entonces veamos cómo funciona esto. Si ven, también les dejé la tabla de distribución estándar o sea, la tabla de distribución de la normal estándar. Se las dejé para que la puedan ver y la podamos analizar en conjunto y entender un poco cómo funciona esto. Si se dan cuenta, aquí existen valores de Z. ¿Sí? Z va desde el menos 3 hasta el 3. De hecho, la tabla que nosotros tenemos, si nosotros voy a abrir la tablita. Si ustedes ven esta tabla, también se distribuye, pero desde el menos 3,4 hasta el 3,4. ¿Y qué es lo que sale acá? Existen otra serie de tablas para otro tipo de cosas, pero nosotros obviamente vamos a utilizar solo la normal. ¿Qué nos indican acá? La tablita nos da una advertencia, nos dice que el valor de la tabla para Z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de Z. Es decir, que si yo calculo una cierta probabilidad, voy a obtener toda la probabilidad acumulada hasta ese punto. Eso es lo que me está diciendo acá. Por eso en un comienzo les partí diciendo que era sumamente importante el tema de el sumar lo que vamos a obtener como probabilidad. Vamos a entender que es esta área bajo esta curva que se me está formando. ¿Sí? Entonces, lo que dice acá es que va a ser desde Z hacia acá, lo acumulado, ese es el valor que me está entregando esta tabla. Por eso, si ustedes van al valor 3,4, por ejemplo, que está acá, al último valor, es 0,9998, porque está toda la probabilidad acumulada hasta ese punto. Aquí, obviamente, se está pintando toda la probabilidad. Por eso es tan grande. Y por eso el comienzo es tan pequeña, porque llevo acumulada poca probabilidad. Recuerden que la función de distribución continua siempre acumulan probabilidad. Entonces, ¿cómo funciona eso? De partida, antes de transformar los números a Z, sería importante el observar cómo se trabaja con esta famosa tabla de distribución. Y vamos a ver lo siguiente. Dice, el área de la curva es equivalente a la probabilidad de que los datos sean menores o iguales a un determinado valor. Lo mismo que me dice la tabla, está escrito acá. Siempre voy a estar desde el punto Z hasta la izquierda, es todo lo que yo acumulé de probabilidad. ¿Y cómo funciona la tabla? Dice la probabilidad de que el valor Z sea menor o igual que 1,5, por ejemplo, o sea, 1,15, por ejemplo, es 0,875, ya que es el área, ya que es igual al área bajo la curva hasta ese punto. Es decir, que el 87,5% de la población es menor o igual que ese 1,15. Esa es la interpretación. Entonces sería bueno que nosotros buscáramos en la tabla el 1,15 para ver si es que coincide con este valor. Y para eso lo que hacemos es trabajar con nuestra tablita. La voy a descargar, o la voy a abrir con
De hecho, sería bueno que todos la abrieran para que pudieran buscar esto, porque gran parte de las actividades que uno realiza con distribución normal tiene que estar buscando todo el rato la tabla. Hay que descargarla. Y ahí está la tabla y ahí tengo un aumento. ¿Qué valor de Z estoy buscando? Por lo que le acabo de mencionar, estoy buscando el 1,15. Entonces comienzo a buscar acá. Aquí podemos ver la unidad y la décima. Es decir, tengo que buscar primero, como estoy buscando el 1,15, tengo que buscar el 1 en la unidad, 1 en la décima y 5 en la centésima. ¿Y dónde están las centésimas? En la parte superior de la tabla. Entonces, lo primero que hago es buscar el 1,1. Acá está, 1,1. Y ahora debo buscar el 1,15. Acá tengo el 1,10, 1,11, porque acá está arriba las décimas, hasta hacer coincidir el 1,1 con el 5 que está acá, y eso me da acá 0,8749, que es básicamente lo mismo que teníamos acá. 0,8749, este 87,5. Entonces yo aquí puedo buscar cualquier valor de Z. Por ejemplo, si yo quisiese buscar un valor de Z 2,26, tendría que buscar acá el 2,2 que está acá y luego hacerlo coincidir con el 6. 0,9884. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación? Que tengo que un 98,8% de los valores de Z son menores que ese valor 2,26. Esa es la interpretación que hay que darle a esto. Y así uno puede ir buscando los distintos valores en una tabla. Aquí hay una serie de ejercicios para determinar a qué valor de Z corresponde la probabilidad. Es decir, al revés. Porque si yo tengo la probabilidad, yo podría determinar a qué valor de Z corresponde esa probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo el 0,5 de probabilidad, tendría que nuevamente buscar en la tabla, pero ahora en vez de buscar los valores Z, tendría que buscar los valores de la probabilidad, que son los que están acá, están en toda la tabla. Y tendría que buscar cuál es el 0,5. Y si yo busco acá cuál es el 0,5, ¿cuál es? ¿Dónde podría estar? Me doy cuenta que está acá, en el 0,0. 0,00. Es decir, simplemente 0. Para Z0, esto vale un 50%. Y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando Z está justo en el valor 0, que es la mediana, yo tengo el 50% de probabilidad acumulada. Así que coinciden con los gráficos que estamos viendo. No sé si hay dudas con la tabla es lo más importante de saber utilizar. No sé si alguien está perdido con cómo obtener los valores de la tabla, en qué me indica la tabla. A lo mejor tal vez con un problema queda mucho más claro. Veamos este problema. Dice, las notas obtenidas por 100 alumnos que rindieron el examen de admisión para primero medio en un colegio tienen una distribución normal con media 5,2 y desviación estándar igual a 0,6. Letra A. Para ser aceptado, la nota debe ser superior a 5,8. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno que rindió el examen sea aceptado? Y B. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tienen notas superiores a 5,8? Esas son las dos preguntas que me están planteando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como estamos trabajando con mu 5,2 y desviación estándar 0,6, lo que vamos a hacer es estandarizar esta variable. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que me están preguntando en la letra A? Dice que para ser aceptado la nota debe ser superior a 5,8. O sea, me están preguntando cuál es la probabilidad de que el valor de la variable sea mayor o igual que 5,8. Eso me están preguntando. ¿Sí? Pero tengo un problema, porque mi tabla, cuando yo estandarice, no ve valores mayores o iguales, sino que ve solo valores menores o iguales. ¿Qué tipo de transformación yo podría aplicar acá para poder transformar esto en un menor o igual?
Eso es parte de las propiedades. Mira, vamos a ver aquí un poco el gráfico para que se orienten en lo que estamos haciendo. Supongamos que acá está mi gráfico, acá está mi curva, como es normal, esto tiene una curva. Qué horrible esta curva. Y tiene una media, que sabemos que es 5,2. Y tiene una desviación estándar de 0,6. ¿Sí? 0,6 hacia el lado cada desviación estándar. ¿Qué es lo que me preguntan? Que sea mayor que 5,8. 5,8 está como por acá. Me están preguntando por esta área, de aquí hacia allá. ¿Existirá alguna forma de representar esta misma área, pero utilizando el signo menor o igual? Y como parte de las propiedades que vamos a ver, claro que existe una forma. Como yo sé que toda esta probabilidad suma 1, ¿sí? Porque el área completa debajo de la curva tiene que sumar 1, es una propiedad básica de probabilidades, yo podría calcular esta área de otra forma. Podría calcularla como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5,8. ¿Qué es lo que hice acá? Estoy calculando la misma área. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una resta de áreas. Al yo decir que voy a calcular 1 menos algo, lo que estoy diciendo técnicamente es que voy a calcular 1, que es todo esto, toda esta área completa, pero le voy a restar desde el 5,8 hacia la izquierda. Es decir, ¿qué me va a quedar luego de este resultado? Si yo le resto de aquí hacia allá, claramente se puede ver que solo queda la parte que yo quiero obtener. Y eso es una transformación que uno siempre realiza. ¿Por qué? Porque insisto que las tablas estandarizadas siempre calculan desde el valor a lo menor de ese valor, ¿sí? Nunca hacia mayor que ese valor. Entonces me doy cuenta de que calcular esto, es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5,8. ¿Sí? Y perfecto, esto lo puedo estandarizar y puedo utilizar la tablita. ¿Cómo estandarizamos? ¿Cómo obtengo el valor de z? Recordemos que z se definía como el valor de la variable que estoy calculando menos mu partido en rho. Reemplacemos. Z es igual. Quiero saber el 5,8. Menos mu. Menos 5,2. Dividido 0,6. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale Z? Z vale 1. 1. O sea que esto que está acá es lo mismo que obtener la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. Aquí está la estandarización, aquí está la transformación que se realiza. ¿Sí? Estos dos valores son iguales. Recordemos el gráfico. Tengo dos situaciones y ambas son exactamente lo mismo, solo que una está como centrada en el origen. ¿Y cuál es la gracia de centrarla en el origen? Que ahora puedo ocupar la tablita de probabilidad de distribución normal. Entonces, resumamos acá, para expresar bien esto. La probabilidad de que x 5,8 es lo mismo que tener 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 5,8. Y a su vez, una vez estandarizando esto y haciendo este cambio de variable, ojo que acá va la z ahora, porque transformé esto a z, haciendo este cambio de variable,
yo puedo determinar que la probabilidad de que x sea menor o igual que 5,8 es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Así que calculemos eso. Voy a borrar algunas cosas para ordenar acá. Entonces tenemos que la probabilidad, voy a escribir todo eso bien ordenado, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5,8 al final no es otra cosa que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Por lo tanto, ¿qué debo hacer ahora? Debo buscar cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Vamos a la tabla. ¿Dónde está z igual a 1? Busco acá. Z1. ¿Cuánto vale Z1? Los que podían buscar en la tabla, ¿cuánto vale Z1? Z igual a 1. Como trabaja con décima y centésima, vendría siendo 1, 0, 0. Esa es la combinación que hay que buscar. Pues encontrar el 1, ¿no? Javi está por ahí. Sería como ese de 5, y algo. 5, y algo. Sí, en la tabla. A ver, en la tabla tenemos ubicado acá el. Hay que buscar en los valores Z el 1, ¿cierto? Y acá está el 1. 1,0 y luego coincidir con la centésima que también es 0. Y acá sale Ah, 0,8413. Ese es el valor que da, 0,8413. Entonces volvemos acá al ejercicio y ya tengo la probabilidad de que el valor cumpla la condición que z sea menor o igual que 1, que es 0,8413, por lo tanto este resultado sería 1 menos 0,8413. Y si hago la resta de 1 menos 0,8413, me da 0,1587. 1587. O sea, que la probabilidad de que un estudiante que rinde este examen tenga una nota superior a 5,8 es de un 15,87%. Puede ser un poco enredado todo esto, sí, pero todo se basa en el uso, en el buen uso de la tabla y en el saber interpretar cada una de estas cosas que estamos calculando. Ejercicio B dice, ¿cuántos alumnos aproximadamente obtienen notas superiores a 5,8? ¿Cómo podría obtener la cantidad de estudiantes? ¿Cuántos alumnos aproximadamente tienen notas superiores a 5,8? Es un poco interpretando la misma respuesta que tenemos ahí. Si tenemos que un 15% aproximadamente tiene notas superiores a un 5,8, ¿cuál vendría siendo el 15% de 100 alumnos? ¿Cuántos estudiantes son un 15% de 100 alumnos? 85.
85 ya, esos son, ya, perfecto. 85 son los que tienen menos de 5,8. Y 15% son los que tienen más de 5,8. ¿Sí? Recuerda que acá la probabilidad de que X sea mayor que 5,8 es del 15%. O sea, 15 estudiantes tienen más de 5,8. Y el 85 que me dices tú son menos que 5,8. Y este es un ejercicio típico de distribución normal. Y así es como funciona la estandarización. Solo nos permite el poder pasar a la tabla y poder calcular la probabilidad y luego me devuelvo al contexto del problema. Este paso es solo para calcular probabilidades y después me devuelvo al problema y doy respuesta en base a lo que tengo acá. ¿Qué me interesaba ver? Lo último, y con esto ya los dejo tranquilos. Lo siguiente, que es lo que les había mencionado. Dice que si yo tengo que calcular la probabilidad de que un valor sea mayor que un cierto rango, que un cierto valor A, no lo puedo hacer según la tabla porque la probabilidad de la tabla que me entrega siempre son valores menores o iguales. Así que tengo que hacer esta transformación de 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que el mismo valor. Lo que acabamos de hacer acá. Yo no puedo obtener la probabilidad de que sea mayor que 5,8, pero sí puedo transformar eso y obtenerlo como 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 5,8. Y ya vimos por qué, porque es una resta de áreas. ¿Sí? Y eso lo podemos ver mucho mejor gráficamente si es que me voy acá a la simulación que teníamos de la distribución normal. Acá. Si es que a mí me piden calcular esa área que está ahí, ¿no? Desde el 1 hacia allá, no lo puedo hacer según la tabla. Pero es lo mismo que esta área, es lo mismo que si yo tomo toda esta área, y me imagino que le resto esta área que está en azul. Noten que queda el mismo espacio que yo quería calcular. ¿Sí? Por eso se justifica un poco por resta de áreas, o sea, no, así se justifica por resta de áreas, que esa transformación sea válida. ¿Qué otra propiedad uno puede utilizar? Eh, la probabilidad de que X sea mayor o igual que menos A es lo mismo que la probabilidad de que sea menor o igual que A. ¿Por qué se produce esto? Porque la curva es simétrica. Solo por eso. O sea, la probabilidad de que X sea mayor que menos A es lo mismo que sea menor que A. Menor o igual. Insisto, ¿por qué se cumple esto? Por simetría de la curva. Y por último, si es que yo tengo que calcular la probabilidad entre un tramo, es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que B y menor o igual que A, es lo mismo que, y esto también son propiedades, calcular la probabilidad de que sea menor o igual que A menos la probabilidad de que sea menor o igual que B. Esas son propiedades. La última la vamos a aclarar. Por ejemplo, aquí está A y B. Si me pidieran calcular toda esa área que está ahí, justo está entre B y A, esa área que está ahí, me dicen que es lo mismo que si yo calculara la probabilidad de que sea menor que A, voy a hacerlo con destacador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor que A? O no se ve este destacador. No, tampoco sé. Celeste. Ya, que sea menor que A es todo esto, ¿cierto? Ojo, me interesa calcular solo lo que está rayado, pero aquí estoy viendo si es que esta igualdad se cumple para ver si tiene sentido. Me piden que calcule todo esto. Y a todo esto, ¿qué le debo restar? La probabilidad que sea menor que B. O sea, le voy a restar a todo eso que está en verde, que sea menor que B. O sea, le resto todo eso. ¿Qué sobrevive de esta resta de áreas? Claramente el área que quería calcular en cuestión desde un comienzo. Así que esta igualdad claramente es válida. Listo. Se deja de esta forma. ¿Por qué es necesaria la transformación?
porque la tabla de probabilidades estandarizada solo entrega probabilidades para valores menores o iguales que cierto valor. Es por eso que todos los debo llevar a algo que tenga menor o igual, menor o igual, menor o igual, menor o igual, etc. Y eso, chiquillos, es a grandes rasgos la famosa distribución normal. El viernes les voy a dar ahí una actividad para que realicen, una pequeña actividad para que practiquen un poco más. Y recuerden que el próximo miércoles van a estar habilitadas todas las evaluaciones junto con la distribución normal, que lo único que va a hacer es tomar cosas de las que estuve hablando el día de hoy. Eso básicamente. O sea, muy, muy por encima.